過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Luis AC22, Abraham 133Z, Taibor Gamer, Jair Rivera, Jordín Muñoz, Bad Bunny Vallés, Spectra Phantom, Blaberry 151, Aiden Street SL, Fútbol y Tonterías, Eden Gutiérrez, Kirito 987, Brandon Guadalupe, Asama 2710, Pablo C. Rueda B, M. Odrux, Alan Daniel, Rip Darkin, Ubdanf, Chile Azul Como, Rasol Fanfix, Flamescraft BR, Lionel IT, Beldesatot, Jim Tepestan, Lalis DM, Benjamín Montealegre, Josie 105, Opex Rivera, Netkem, Vincenzo, Girard Co, Protos Wordex, Javi Tuite, Blue Dragon, Piero Ardenson, Enoch, Baruch Adonai, Seba Cubillos, Bradley Torres, Hugo Enrique, Nicolás Villar, Víctor Hernández, Michael Cubo, Fede Madeo, Brian Morales. Basi Rodríguez, Omar, KSJ Mendoza, Jean-Pierre Dionisio Falcón, Brian Mateo, Edgar Martínez, Leo de Gario Caballero, Daniel Sánchez, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás. HT Flow Tomaguilla, Hernán Funes, Eliazar Flores, X Agustín X, Naruto Shippuden, Rusef Shorts, Guillán 777, CCCZ, Vergotas, C700, Rimuru Chiquito, Elías Muñoz. Ever Ponce, Celdris 03, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Santiago Álvarez, que se unió al canal con el rango Estás loco amigo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Así que por fin vamos a Megakure. Preguntó Conan con calma, pero sus ojos delataban la inmensa emoción que sentía. Siempre había querido volver y explorarlo. Al fin y al cabo, era su lugar de nacimiento. Y aunque siempre podía ir sola, nunca lo hacía. No se habría sentido bien sin Rei. Por eso Conan esperaba con calma el día en que Rei finalmente decidiera visitar a Megakure. Y no estaba decepcionada. Por fin había llegado el momento. Sí. Tener a Zetsu trabajando para nosotros es muy conveniente, ¿sabes? Preguntó Rei con una sonrisa burlona, sujetando a Conan contra su pecho con el brazo derecho, mientras con la izquierda le mostraba una espada tanto con una etiqueta de sellado alrededor de la empuñadura. Los ojos de Conan se abrieron de par en par. Irá. No logró terminar la frase cuando el espacio a su alrededor se movió y se encontró en una habitación oscura. ¿Qué? 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 Tres voces confusas exclamaron. Una de Conan, quien no esperaba que Rei cambiara de posición tan bruscamente. Las otras dos, Conan apenas logró girar la cabeza y mirar a las dos personas completamente conmocionadas frente a ellas cuando la espada que sostenía Rei se aferró y cortó directamente los ojos del hombre pelirrojo frente a ellas, mientras su compañera, una anodina mujer de cabello castaño, observaba con sus ojos azules abriéndose de par en par con horror mientras su cerebro procesaba lentamente lo que estaba sucediendo. Nagato. Gritó la mujer horrorizada, sacando un kunai de una bolsa que llevaba en la mano a una velocidad admirable, pero antes de que la mujer pudiera siquiera levantar la mano, su rostro golpeó el suelo bruscamente, mareándola por el repentino impacto mientras su cerebro se sacudía. Conan apareció sobre la mujer, con una rodilla firmemente plantada sobre su espalda, sujetándola, mientras que con el otro pie presionaba la mano extendida de la mujer contra el suelo, mientras le aplicaba un trozo afilado de papel lleno de chakra del viento en el cuello.
Aunque Conan estaba confundida al principio, comprendió rápidamente la situación y actuó en consecuencia, desarmando y sometiendo a la única amenaza que quedaba en la habitación. También distribuyó sutilmente algunos trozos de papel en los rincones oscuros de la habitación, donde no serían vistos, por si acaso aparecían refuerzos. Ocurrió en una fracción de segundo y Rei simplemente permanecía de pie tranquilamente en su sitio, frente al hombre que gritaba de dolor mientras se tapaba los ojos con las manos, mientras la sangre brotaba a borbotones de entre sus dedos, pero a Rei no le importó. Sus ojos observaban fijamente a Conan. No pudo evitar lamer sus labios al ver lo atractiva que estaba, arrodillada y sometiendo a la mujer que ocupaba su lugar predestinado en el mundo. ¿Alguna explicación de por qué atacamos a estas personas y quiénes son?, preguntó Conan alzando la vista hacia Rei. Solo entonces notó cómo sus ojos recorrían sus curvas, haciéndola sonrojar un poco y mostrar una sonrisa ligeramente petulante y muy satisfecha, llena de felicidad. Casi se pavoneó ante la atención de Rei, sacando un poco el pecho. Conocía muy bien la expresión de Rei y eso hizo que su excitación femenina se desbordara. Oh, sí, vamos a tener sexo esta noche, pensó para sus adentros, gritando de alegría. En ese momento, le daba igual quién era la mujer bajo la que estaba o el hombre al que Rei cegaba. Su trozo de papel se acercó involuntariamente al cuello de la morena, haciéndole sangrar y provocando que intentara apartar el cuello por miedo. Conan, no la mates. Solo las palabras de Rei sacaron a Conan de su euforía y la devolvieron a la realidad al darse cuenta de que casi le cortaba la garganta a su cautiva mientras soñaba despierta. Rei le dedicó a la perturbada morena una sonrisa de disculpa, pero para alguien como Conan, alguien que pasó años con él, era muy fácil ver la diversión tras su mirada. Estas dos son Nagato y Griega. No tengo ni idea de cómo se llama, asintió Rei en dirección a la asustada morena, que estaba recuperando la compostura poco a poco antes de encogerse de hombros. Ah, bueno, el pelirrojo es el líder de Akatsuki. O eso le gustaría creer. ¿Akatsuki? Conan parpadeó desconcertada. ¿Como los mercenarios de mierda que intentan imitarnos? ¿Ese Akatsuki? Sí. Rei admitió con indiferencia. Oh, respondió Conan con elocuencia, sin saber cómo reaccionar. Akatsuki nunca fue una gran amenaza. De hecho, a veces usaba sus servicios mercenarios para la compañía Biribiri. No tenía ni idea de por qué Rei quería matar a su líder, pero, en realidad no le importaba. ¿Quién eres? La morena bajo las órdenes de Conan finalmente recuperó la compostura y miró a Rei con odio. Conan estuvo a punto de agarrarla del pelo y estrellarle la cara contra el suelo por la falta de respeto que la zorra le estaba mostrando a Rei, pero cuando la agarró con fuerza del pelo, Rei le hizo un gesto para que se detuviera. Con un puchero, Conan obedeció, pero no antes de tirarle un poco de la cabeza a la mujer, haciéndola sisear de dolor. Rei solo pudo sonreír con ironía ante la venganza de Conan. Mejor no le digas que, fácilmente habría estado en el lugar de la morena. Ya podía prever que habría montado una rabieta al estilo Conan que acabaría con toda la Akatsuki muerta. Y ese no era el objetivo de Rei. Rei miró a la morena desafiante y le dedicó una sonrisa agradable, pero falsa. ¿Nosotras? Somos Yozora. Los ojos de la morena se abrieron un poco, reconociendo claramente ese nombre. Su sorpresa duró solo una fracción de segundo antes de apretar los dientes. ¿Qué vas a hacer con nosotras? Rei arqueó una ceja al oír eso. La morena era bastante lista. Enseguida se dio cuenta de que seguían vivas por una razón. Estaban completamente a merced de Rei y Conan y podrían haber sido asesinadas cuando quisieran. Rei también la veía de vez en cuando lanzar una sutil mirada de preocupación hacia Nagato. El hombre seguía apretando los dientes, intentando superar el dolor y la conmoción del repentino apagón, mientras se agarraba los ojos destrozados y gemía, lo que dejó a la morena bastante angustiada, aunque intentaba disimularlo. Obviamente, sentía un gran cariño por la pelirroja. Le recordaba mucho a la Conan del canon. Aunque un poco más débil. O tal vez su percepción estaba un poco alterada. No importaba, la morena haría cualquier cosa para asegurar la supervivencia de Nagato. Rei podía decirle que se desnudara y ella lo haría, aunque fuera a regañadientes y con odio. Pero él no haría eso. Sus mujeres le bastaban, muchas gracias. Ni siquiera iba a decirlo en broma, porque la mano de Conan probablemente resbalaría y la cabeza de la morena rodaría antes de que pudiera terminar la broma. Además, sabía que tenía a Conan en una buena situación. Estaba excitada y excitada, deseando pasar un buen rato íntimo esa noche.
Como caballero, era su deber no arruinarle el ánimo y disfrutar al máximo de su cuerpo al anochecer. Por lo tanto, decidió ser serio en lugar de juguetón. Le sonrió amablemente a la morena anónima mientras se agachaba frente a ella y le acariciaba la cabeza como si fuera una niña malcriada a la que estaba a punto de sermonear. ¿Me creerías si te digo que simplemente no me gustan sus ojos? Y decidí hacerle un favor y quitárselos. Interrogación de cierre. Antes que nada, creo que deberías estar agradecido. Acabo de salvarle la vida, declaró Rei con aires de superioridad moral, enfureciendo aún más a la morena, aún sin nombre. No es que le importara cómo viera ella que le privara de la vista a Nagato, pero quería explicarle, ya que tenían tiempo que perder hasta que Obito finalmente apareciera. Alguien tan meticuloso como él sin duda tenía una forma de avisarle si su peón más importante estaba en peligro. Y aunque no, Zetsu estaba listo para hacerlo. Después de todo, una obra no podía seguir adelante sin su actor principal, ¿no? ¿Y por qué? Sorprendentemente, no fue la morena quien respondió, sino el aún sufrido Nagato, quien logró formular esa pregunta resentida entre dientes y gimiendo. Rei se giró hacia él y puso su mano en el hombro de Nagato con amabilidad. Mira, amigo, lo entiendo. Crees que perder tus ojos especiales es malo, pero siendo honesto, ni siquiera eran tuyos, para empezar. Eso calmó la furia del chico ciego casi al instante. Aún así, intentó quitarse la mano de Rei con rudeza. Obviamente, Nagato no era un completo tonto. Nadie capaz de crear y liderar una organización como Akatsuki podía ser estúpido. Arrogante e ignorante, sí. Estúpido, no. Rei contaba con ese hecho y supuso que Nagato investigó sobre sus ojos. Era natural interesarse en por qué los tenía y cómo los obtuvo. Sin embargo, ni siquiera algunos Kages sabían del Rinnegan. Era tan oscuro y estaba tan envuelto en mitos y leyendas que bien podría ser ficción. Zetsu hizo bien su trabajo y la información precisa sobre esos ojos era muy difícil de obtener. Por eso la frase de Rei dejó a Nagato quieto y lo tentó, por mucho que lo incomodara por dentro. Al ver eso, Rei sonrió con suficiencia. ¿De verdad creías ser una especie de elegido, verdad? Puso los ojos en blanco juguetonamente. Bueno, en cierto modo, lo eres. Eres el elegido de Madara. Esos ojos que acabo de arruinar pertenecen a Uchiha Madara. Al verdadero y muerto, no al ridículo aspirante que te estuvo manipulando durante la última década. Les soltó la bomba con indiferencia. Nagato guardó silencio al oír eso. Incluso sus gemidos cesaron. Era evidente que aún le dolía por la fuerza con la que apretaba los puños, pero estaba demasiado concentrado en digerir la información. La mente de los ninjas funcionaba de forma un poco diferente a la de los civiles. Tenían que analizar mucha información a diario, conectar patrones y discernir la verdad de las mentiras. Era una cuestión de vida o muerte para ellos, así que Nagato no se dejaría llevar por la corriente, sin fundamento, por lo que Rei le dijera. Pero ahí estaba la trampa. Rei no necesitaba presentar pruebas. Sabía que Nagato había pasado más de una década en presencia de Tobi y, sin duda, tenía sus propias dudas. Simplemente dejó que Nagato reflexionara un rato y sacara sus propias conclusiones. Sin importar si eran correctas o no. ¿Cómo? Preguntó Nagato finalmente en voz baja, y Rei le hizo un gesto a Konan para que la soltara. Konan frunció los labios, pero obedeció a regañadientes, apareciendo junto a Rei a toda velocidad, observando atentamente cada movimiento de la morena. La chica insignificante se levantó al instante y, preocupada, cojeó hacia Nagato, dirigiéndole a Rei una mirada desconfiada pero inquisitiva. «Cuida su herida». Rei dijo con desdén mientras acariciaba la espalda baja de Konan para tranquilizarla un poco. Volviendo a tu pregunta, le dijo a Nagato, estoy seguro de que empezaste a aprender la técnica del camino exterior. Samsara de la vida celestial, ¿no? Nagato asintió lentamente, siseando un poco mientras el moreno retiraba lentamente las manos de su rostro, revelando una herida horizontal que le atravesaba los ojos y la nariz. No era un espectáculo agradable. Y supongo que no fue exactamente idea tuya, ¿verdad? Rei lo llevó a las conclusiones a las que quería que llegara, disfrutando mucho de sus minúsculas reacciones, como arrugar la cara por aquí, un tic en la mejilla por allá o apretar los puños, mientras Nagato ataba cabos poco a poco. Rei no necesitaba una respuesta a su pregunta anterior. El ceño pensativo en el rostro de Nagato le dijo lo que necesitaba saber. Tobi sin duda razonó que habría sido una gran bendición tener una técnica capaz de revivir a los miembros de Akatsuki. Adivinó, lo que hizo que Nagato se estremeciera ante la precisión de Rei.
En teoría, Nagato ya tenía al rey del infierno que podía revivir a la gente, pero eso solo funcionaba con los recién fallecidos. Cualquiera que muriera más de unos minutos antes de ser arrojado como bocado a las fauces del rey del infierno no volvería a la vida. Ahí es donde entraba en juego la técnica de reanimación sacrificial. Bueno, Rei hizo que Zetsu le contara con precisión cómo Obito logró persuadir a Nagato para que aprendiera un jutsu suicida, así que se trataba menos de adivinar y más de ser simplemente manipulador. Lo que no te dijo es que solo eras un peón que se suponía que debía revivir a Uchiha Madara cuando llegara el momento, sacrificando tu propia vida en el proceso. Rei reveló décadas de secretos sanos con una sola frase, sintiéndose extremadamente orgullosa de su logro. Mientras Nagato se sumía en una silenciosa reflexión, fue la morena quien se quedó sin aliento ante las implicaciones. Se suponía que la técnica funcionaría sin que Nagato tuviera que morir. Exclamó, reticente a creerlo. Claro que sí. Rei se encogió de hombros. Lo sabía por Kaguya. Podía hacerlo fácilmente dependiendo de la fuerza de la persona revivida, aunque no desperdiciaría su chakra por otros así. Pero solo si tuviera una forma más avanzada del Rinnegan. Desafortunadamente para él, es un Uzumaki. Puede usar los ojos de forma muy limitada debido a su ascendencia, pero nunca podría desarrollarlos. Al menos no de forma natural. Rei parpadeó de repente al terminar de explicar y sus ojos le dirigieron a la mujer una mirada inquisitiva. Por cierto, ¿cómo te llamas? Creo que olvidé preguntar. Eso le valió un pequeño empujón a un lado por parte de Conan y una mirada de disgusto inmediata. Soy Amagi Mika, dijo la morena con el ceño fruncido, sin detenerse a atender la herida de Nagato. Cuando Rei escuchó su nombre, la ignoró. Al principio, pensó que era un personaje canon que estaba olvidando, pero no recordaba a ningún personaje con ese nombre. Como él pensaba, simplemente no era importante. Eres bastante hábil en el ninjutsu médico, bromeó Conan. Se alegró de eso. Normalmente, era ella quien mantenía con vida a los prisioneros. La capacidad de Mika para curar le permitió a Conan relajarse y dejar la vida de Nagato en sus manos. Después de todo, a la mujer claramente le importaba más su vida que a Conan. Tarareó Mika con voz neutra, sin ganas de iniciar una conversación con la mujer que casi la mata. Aún sentía el doloroso hormigueo del pequeño corte en el cuello. Grosera. Conan frunció el ceño, provocando que la mejilla de Mika se contrajera ligeramente. La morena quería gritar que Conan casi la decapitaba hacía unos momentos, así que ser grosera era una respuesta suave en su opinión, pero fue más inteligente que eso y se quedó callada, concentrada en ayudar a Nagato con la mirada perdida. Mientras esto sucedía, Rei observaba el pueblo con sus sentidos, bastante sorprendido por el orden instaurado y la mejor calidad de vida de los habitantes. Estar bajo el mando de Akatsuki claramente ayudaba mucho a este pueblo y sentía curiosidad por saber si otros asentamientos en Ame eran así. No todo lo que hacen los villanos es malo, ¿eh? Pensó. Dudaba que Akatsuki fuera el villano desde la perspectiva de la gente de Ame. No después de que sus vidas hubieran mejorado tanto gracias a ellos. Y aún así, Rei miró a Nagato con un suspiro. La pelirroja sabía claramente que solo la fuerza hace la justicia. Esa era la base de su plan de reunir a los Biju y amenazar a las demás naciones. Por estúpido que fuera, Rei lo veía funcionar. Claro, como en todo, se necesitaría que murieran unos pobres, ignorantes y arrogantes para que los demás vieran que no bromeaba, pero, en un mundo como el suyo, el más fuerte podía tomar las riendas fácilmente. Nagato también quería, obviamente, mejorar la vida de la gente y Rei culpaba a Jiraiya por su ingenuidad. El hombre no era un verdadero ninja. Podría vestirse como uno, y podría tener la apariencia de pensar como uno, inculcado por Jiraiya, pero, era solo un idiota descarriado con demasiado poder para estar sano, manipulado desde su infancia. No importaba si esa manipulación la había realizado un pervertido pacifista de pelo blanco o un falso Madara, ya que causó bastante daño. Nagato no podía pensar por sí mismo. Aunque Tobi llevaba años teniendo algo sospechoso, lo ignoró y persiguió ciegamente su estúpido objetivo. Rei, de verdad no podía entenderlo. Hablando de falsos Madaras. Rei se giró, levantando la mano y agarrando la muñeca de alguien que emergió de un remolino. Rei miró el kunai que debía acabar en su espalda y arqueó una ceja al ver al recién llegado. ¿De verdad creías que esto funcionaría? Miró al hombre con la máscara naranja de remolino, cuyo único Mangekyo Sharingan la miraba furioso desde atrás. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Gruñó amenazadoramente el falso Madara. Rei simplemente sonrió amablemente.
¿Por qué no me lo explicas como si tuviera 5 años? Toby gruñó ante la provocación de Rei, incapaz de controlar sus emociones al darse cuenta de que el plan Tsukinome estaba completamente arruinado. Sin el Rinnegan de Madara, no había forma de devolverle la vida, ni siquiera de invocar al Gedomazo, ni de sellar a un Bijulu en él. Sin el Rinnegan de Madara, no había forma de avanzar y todos los planes y maquinaciones carecían por completo de sentido. Obito sabía por Zetsu cómo Madara desbloqueaba el Rinnegan. Se necesitaba un Uchiha muy fuerte con Mangekyo Sharingan eterno para implantar la sangre y la carne de un poderoso Senju en su cuerpo y esperar a que los ojos evolucionaran. Pero incluso con Madara asimilando la carne de Hashirama, aún tomaba un tiempo considerable. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. El mayor problema era que los clanes Uchiha y Senju ya no existían. Hasta donde él sabía, los únicos capaces de desarrollar el Rinnegan eran él mismo, Sasuke e Itachi Uchiha. E incluso entonces, no había Senju lo suficientemente fuertes. La última Senju que quedaba era Tsunade y Obito dudaba un poco de su fuerza. Era como un pavo real engreído, llena de orgullo y actitud, sin embargo, Obito sabía que se suponía que era la más débil del trío Sannin. Comparada con Hashirama, en su opinión, se quedaba corta. Eso no habría sido un problema de otro modo, pero Obito sospechaba que cuanto más fuerte es un Senju, cuanto más fuerte es su chakra, más rápido sería el proceso de evolución. Sin embargo, el mismo problema existía con el lado Uchiha. Entre Itachi, Sasuke y él mismo, quien más se acercaba a Madara en fuerza era él, y sabía bien que estaba muy lejos de su mejor momento. ¿Cuánto tardaría en desarrollarse un nuevo par de ojos a partir de los componentes disponibles? ¿50 años? ¿100 años? ¿Más? Obito no tenía una respuesta para eso, pero sabía que no sería pronto, o nunca. De alguna manera, dudaba que la cantidad compensara la calidad, y comparado con los legendarios ninjas Madara y Hashirama, la calidad de esta vez era muy inferior. Por eso, cuando Rei arruinó la vista de Nagato, detuvo al instante sus planes y los de Madara. Se acabó. El cuerpo de Obito se materializó por completo y el remolino a su alrededor cesó. No tenía ni idea de quién era el bastardo frente a él, pero sabía que era fuerte. Si la intercepción de su ataque furtivo no era prueba suficiente, y Obito se enorgullecía de ser capaz de sorprender a la gente con su Mangekyo, entonces el estado en el que se encontraba Nagato fue suficiente para convencer a Obito de tomar en serio a Rei de inmediato. En cuanto cesó su último uso de su Mangekyo, lo reactivó al instante, esta vez apuntando directamente al pecho de Rei, provocando que el aire se arremolinara, succionando el centro de su pecho. Obito quiso cerrar el portal prematuramente, destrozando el pecho de Rei y acabando con él rápidamente, pero para su sorpresa, no pudo. El remolino continuó, el portal entre la dimensión personal de Obito y el lugar al que apuntaba se negaba a cerrarse. ¿Qué demonios está pasando? Obito gruñó frustrado, intentando en vano interrumpir su jutsu con fuerza. A estas alturas, se alegraría incluso si Rei saliera ilesa. Su Kamui no solía consumir mucho chakra, siempre y cuando abriera un portal, lo atravesara de un salto y lo cerrara al instante. Podía usarlo constantemente de esa manera. Sí, la teletransportación en remolino llevaba tiempo, pero era principalmente por el efecto de choque y el estilo, más que por necesidad. Después de todo, en medio del combate, podía reubicar partes de su cuerpo en su dimensión, haciéndose invisible para su oponente. Si la técnica consumía mucho chakra, sería inutilizable. Pero, tenía sus propias reglas y desventajas. En ese momento, su Kamui intentaba absorber a otro ser, lo cual suponía un gasto enorme de chakra. Por eso Obito intentó hacerlo rápido. Simplemente abrió un portal y lo cerró justo después de que una parte de Rei fuera absorbida. Su incapacidad para cerrarlo le provocó alarma y pánico mientras su chakra era absorbido rápidamente. Rei observó al angustiado Uchiha frente a él y rió entre dientes. «Eres tan arrogante como el resto de tu clan, ¿verdad?», bromeó con una sonrisa. «¿De verdad creías que tu jutsu no tenía contraataque?». Rei negó con la cabeza. «Solo necesitó usar un sello de sellado espacial justo después de abrir tu pequeño portal», explicó brevemente y los ojos de Obito se abrieron de par en par, incrédulo. Con razón no podía cerrar el portal. Todo el espacio a su alrededor estaba bloqueado en su estado anterior, lo que significaba que el portal se mantendría hasta que el sello se mantuviera. Sin embargo, el portal necesitaba ser alimentado por algo, y ese algo era el chakra de Obito.
El rostro de Obito palideció ante las implicaciones y comenzó a intentar cerrar el portal con fuerza, sin darse cuenta de que intentaba soltar su muñeca del agarre de Rei. Rei, sin embargo, simplemente sujetó su muñeca con fuerza y rió divertida ante los lamentables intentos de Obito. Tenía muchas contramedidas contra Obito, pero, ¿para qué librar una batalla prolongada cuando podía causar? ¿Cómo podría un hombre agotarse hasta morir sin siquiera moverse un centímetro? Maki y Nagato podían sentir las reservas de Obito menguando rápidamente, y aunque Nagato estaba ciego, tenía una idea clara de lo que estaba sucediendo con solo usar su chakra y su audición. Ambos estaban llenos de horror y asombro ante la facilidad con la que su colíder fue derrotado y comprendieron que tenían suerte de seguir con vida. Si estos dos intrusos pretendían matarlos, incluso si la emboscada inicial fallaba y Nagato tenía tiempo para movilizar sus senderos, no habría importado. Konan también observaba lo que sucedía, pero a diferencia de Nagato y Maki, simplemente estaba decepcionada. Se suponía que Akatsuki era fuerte y la gente que lo sabía a menudo los comparaba con Yozora con reverencia. Y sin embargo, el idiota cayó en una trampa tan simple. ¿Qué tan difícil fue comprender que las cerraduras espaciales son la mayor amenaza para él y prepararse en consecuencia? ¿Y no tenía literalmente nada para contrarrestarlas? Y se suponía que este era uno de los mejores ninjas de rango S de las naciones elementales actuales, sin contar a la aldea del otro lado. ¿En serio? Claro, los Uzumaki no habían vuelto al negocio hacía tanto tiempo y definitivamente no vendían este tipo de sellos a sus clientes, pero en su época dorada eran conocidos por su habilidad para bloquear el espacio. ¿Sería prudente prepararse para la eventualidad? Supongo que mi visión del mundo está un poco distorsionada por las opiniones de Rei. Konan sonrió con ironía. Apenas 3 minutos después, la feroz agitación de Obito comenzó a disminuir, hasta que se detuvo por completo 30 segundos después, dejando escapar un jadeo ahogado antes de caer de rodillas con impotencia e inclinar la cabeza hacia abajo mientras el remolino en el pecho de Rei cesaba lentamente. Rei parpadeó y soltó la muñeca de Obito, quien al instante dejó caer su brazo. Luego, puso 2 dedos en la frente de Obito, dándole un suave empujón que hizo que su cuerpo cayera de espaldas. Rei frunció los labios, mirando a Obito tendido en el suelo, con su único Mangekyo Sharingan aún mirando al techo tras su máscara. Sí, está muerto. Rei se encogió de hombros al no sentir ninguna señal de chakra del cuerpo frente a él, y se giró hacia Nagato y Maki, quienes tragaron saliva nerviosamente al captar su atención. ¿Qué planeas hacer con nosotros?, preguntó Mika por segunda vez. Ahora se daba cuenta de que la habían ignorado la primera vez que preguntó y, para su vergüenza, su atención se desvió con demasiada facilidad debido a su preocupación por la vida de Nagato. Pero al ver a Rei despachar a Obito con tanta facilidad, recordó que no había recibido una respuesta adecuada sobre qué le sucedería. Rei miró secamente a Mika, lanzándole una mirada larga que la hizo sentir una presión inexistente, provocando que se moviera nerviosamente, antes de que él simplemente se encogiera de hombros con indiferencia. Por mí, ahora que el aspirante ha elegido ya no posee el Rinnegan, pueden ir y hacer lo que quieran. Ya sea que elijan ser granjeros o seguir jugando a ser gobernantes ocultos de Ame, no me importa en absoluto. ¿Eso es todo?, preguntó Mika con incredulidad. Aparece de la nada, deja lisiada a Nagato, y ahora dice que no le importa lo que les pase. Eso fue odioso. Mika apretó los dientes, intentando contener sus emociones. ¿Qué? ¿Esperabas algo diferente o no te satisface que te hayan dejado con vida? Rei ladeó la cabeza al ver la mirada fulminante de la chica. Sorprendentemente, fue Nagato quien salvó la situación interrumpiendo. No, estamos agradecidos por dejarnos ir. Rei lo miró, conmocionado desde el fondo de su corazón al ver que una de las personas más delirantes de las naciones elementales realmente hacía algo sensato. Por supuesto, Rei no los mataría. Ya había decidido dejarlos ir, pero eso no significaba que no pudiera meterse con ellos. Al principio, pensó que sería demasiado, ya que ya había dejado lisiada a Nagato. Pero cuando Mika empezó a portarse mal, decidió divertirse a su costa. Sin embargo, Nagato se lo arruinó. Debería cortarle la lengua esta vez. Reflexionó Rei con indiferencia, con los labios crispados por la indignación. ¿Puedo preguntar qué planeas hacer con el resto de Akatsuki?, preguntó Nagato. Por su tono, era evidente que realmente se preocupaba por sus compañeros. O al menos, por algunos de los más cuerdos. Algunos morirán, otros serán sometidos y se intentará razonar con ellos. Y si eso no funciona, se encargarán de ellos. Pero no pienso hacer este trabajo de campo yo solo.
Al menos no todos. Así que no puedo decirte con precisión quién sobrevivirá y quién no. Rei se encogió de hombros con indiferencia, dándose cuenta demasiado tarde de que Nagato no podía verlo. Ya veo. Nagato apretó los puños con frustración. No podía hacer nada. La mayor parte de su poder provenía del Rinnegan, y perderlo significaba perder el acceso a sus habilidades. Luchar contra Rei sería un suicidio, así que ser amable con el bastardo que lo cegó era su única opción si quería que Mika sobreviviera. Pero no todo estaba perdido. A medida que se acostumbraba a la ceguera, lograba ver a través de su sensor de chakra, y sentía que si lo entrenaba lo suficiente, habría sido como si nunca hubiera perdido la vista. Simplemente percibiría el mundo de forma un poco diferente. Eso fue un gran alivio para él. Sin embargo, esto fue una dura dosis de realidad para él, y su único objetivo por ahora era sobrevivir. Sobrevivir para ver otro día y tener tiempo para entrenar y griega. Si piensas en vengarte de mí, olvídalo. Rei adivinó lo que pensaba el pelirrojo por su expresión. Lo tendrías difícil incluso con el Rinnegan. Sin él, Rei negó con la cabeza como si la idea le pareciera ridícula. Nagato estaba acostumbrado a usar el camino celestial para las negociaciones y hablar con los miembros de Akatsuki, así que no tenía mucho autocontrol. El camino celestial era inexpresivo por defecto, así que no requería mucha autodisciplina para no mostrar ninguna reacción. Pero Rei estaba hablando con el cuerpo real de Nagato, y el chico no era un ninja. Su expresión delataba por completo sus intenciones. Rei vio a Nagato tensarse al escuchar sus palabras, sin duda sintiendo una oleada de miedo, lo que satisfizo a Rei. No mataría al pelirrojo solo por resentimiento. Tenía derecho a estarlo. Rei le dio a Nagato un poco de margen porque sentía algo de lástima por él. Perder la vista y que le dijeran duras verdades en la cara debió de haberle sacudido la vida por completo. Por desgracia, tenía que pasar. ¿Qué va a pasar con Amegakure?, preguntó Conan, sorprendiendo a Nagato y Maki de que a uno de sus asaltantes le importara tal cosa. Ambas estaban al borde de la desesperación, sin saber cómo mantendrían la paz y el régimen actuales en Amegakure, aunado a la pérdida de la destreza de Nagato. Si bien vivir en una granja lejana era tentador, tanto Nagato como Mika sabían que no era una vida para ellas. Deseaban traer la paz a Amegakure y estaba demasiado arraigado en ellas como para dejar de perseguir este sueño. Aunque les costara la vida. Naturalmente, la ocuparemos, dijo Rei con tono divertido, observando cómo los ojos de Mika se abrían de par en par y la expresión de Nagato se tensaba. Ver cómo sus expresiones cambiaban al contemplar este o aquel desastroso escenario de Amegakure ocupada era divertido, pero Rei decidió explicarlo con más detalle para no causar un malentendido. Bueno, lo hizo después de disfrutar del susto por unos momentos. Me sentiría mal si la gente de Amegakure sufriera por mis acciones. Así que supongo que podemos simplemente tomarlo como nuestro y protegerlo. Después de todo, venimos de este país. Se encogió de hombros, soltando la bomba verbal sobre Mika y Nagato. Tú, empezó Nagato, pero fue interrumpido al instante. Ah, así que quieres reclamar a Amegakure bajo la protección de Biribir y Yufusio. Sí, eso bastaría. Conan asintió, entendiendo, lo que hizo que Nagato girara la cabeza hacia el lugar de donde provenía su voz, con expresión esperanzada. Sí, tener un país en el centro de las naciones elementales como base de Biribiri ayudaría enormemente a los negocios. Rei tarareó. Era una gran idea. No solo su compañía se beneficiaría, sino que Amegakure se enriquecería y nadie intentaría engañarla por miedo a perder los servicios de Biribiri. Nagato no pudo evitar alegrarse y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Cuando era poderoso, naturalmente tenía grandes sueños, pero quedarse sin poder fue un shock suficiente para hacerle comprender lo que realmente le importaba. No era el mundo. No. Lo que Nagato realmente anhelaba era que, su país, estuviera a salvo. Así, olvidó cualquier pensamiento de venganza. En cambio, se sintió agradecido. Cuando Kaguya le contó más tarde a Rei lo que Nagato sentía por él, incluso él se rascaba la cabeza, preguntándose cómo había logrado que un hombre al que había lisiado le estuviera tan agradecido. Los Uzumakis eran demasiado raros para su sentido común. Después de terminar con Mika y Nagato, Rei decidió ir a comprobar el progreso de sus planes, mientras Conan la seguía obedientemente. Se teletransportaron cerca de Iwagakure, el mismo lugar donde se escondieron antes de sembrar el caos en la aldea hacía tantos años. Rei se giró hacia Conan con una mirada inquisitiva. ¿Cómo está la situación? A cada unidad ninja de Sunagakure se le dio un trozo de papel vinculado a Conan, así que en todo momento tenía una buena visión general de lo que ocurría.
Gestionar con tanta indiferencia una cantidad tan masiva de información, actuando como si nada, impresionó un poco a Rei, pero con los años, Conan se volvió muy buena en eso. Con su red de espías, no le quedaba más remedio. La lucha ha terminado. Suna perdió 231 ninjas, mientras que Iwa perdió el cuádruple antes de que Suna tomara la torre Kage, además de derrotar al líder enemigo, y las fuerzas de Iwa se rindieran en su mayoría. Ahora mismo, las tropas de Suna se enfrentan a los rezagados que se atrincheraron en algunos edificios y se niegan a rendirse antes de ser derrotados, explicó Conan mientras comenzaban a caminar hacia Iwagakure. Como la batalla estaba prácticamente terminada, no había necesidad de preocuparse por verse arrastrados a ella. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Aunque lidiar con Iwa les habría resultado fácil, esta era una misión de entrenamiento para las tropas de Suna. Sí, Rei y Conan eran fuertes, pero no podían estar vigilando a la gente todo el tiempo. La razón por la que Rei quería unir las aldeas ninja era para acabar con la mentalidad absurda de que las aldeas intentaban sabotearse entre sí, llegando incluso a iniciar guerras solo para evitar que sus enemigos se hicieran demasiado fuertes. En lugar de intentar superarse, las aldeas se esforzaron más en obstaculizarse mutuamente antes de que las chicas de Rei tomaran el control. Era patético. Tanta sangre joven y talentosa desperdiciada, ¿y para qué? Al final, sin importar lo que los viejos decrépitos quisieran creer, nunca hubo un ganador en las guerras ninja. Todos perdían. Algunos simplemente perdían un poco menos que otros. ¿Por qué no simplemente volarlos junto a los edificios? Rei se encogió de hombros con indiferencia, sin importarle ya. Su paciencia con las aldeas se agotaba y su intento de unirse a Orochimaru para invadir Konoha fue la gota que colmó el vaso. Rei podía haber estado muy tranquilo al respecto, pero ciertamente no lo aprobaba en su interior. Por supuesto, habría invadido Iwa y Kumo de todos modos. Era solo cuestión de tiempo, ya que no tenía a nadie que pudiera tomar el gobierno de forma encubierta y erigirse como Raikage o Tsuchikage. Pero los planes de Rei para la toma del poder eran moderados. Ciertamente no planeaba matar a más de 1000 ninjas de Iwa en el proceso, como estaba ocurriendo ahora. En el instante en que estas aldeas se unieron a Orochimaru, todo estaba perdido y Rei decidió cumplir el pequeño deseo de venganza de Pakura y Ringo. De joven, Pakura luchó en la tercera guerra ninja contra Iwa. Caminaba entre un río de sangre de sus propios camaradas mientras intentaba convertir en cenizas a cualquier ninja de Iwa. Ese tipo de rencor no desaparece del todo. La mujer llevaba tiempo deseando tener este ejercicio de campo contra Iwa, pero Rei siempre lo rechazó. Por eso, Pakura se mostró tan franco con Onoki y no lo mató al instante. Si la decisión de Onoki no hubiera enojado a Rei, no habría podido salirse con la suya con Iwa. Le estaba agradecida al viejo enano. En cuanto a Ringo, le guardaba rencor por haberle destrozado la cara. Eso bastó para que lanzara contra él a los mejores espadachines de su aldea, convirtiéndolo en una prueba de campo para sus espadas especiales recién fabricadas. ¿Qué más se puede decir? Kiri estaba llena de chiflados, como siempre. No es que Rei tuviera derecho a juzgar, Rei y Conan llegaron a la torre Kage de Iwagakure, dejando de lado su genjutsu de oscurecimiento de la percepción, lo que provocó que los dos Jonin Suna que custodiaban la entrada se quedaran rígidos, con los ojos como platos al ver a dos desconocidos aparecer repentinamente frente a ellos sin que sus sentidos los alertaran. El genjutsu de oscurecimiento de la percepción era un ingenioso ninjutsu creado por el aprendiz de Conan, Izumi Uchiha. No desvanecía por completo a una persona, solo redirigía la atención de los demás a otras cosas. Desde luego, no debería haber funcionado contra ninjas entrenados que saben bien que su vida o muerte dependen de notar un pequeño detalle. Sin embargo, parecía que eran especialmente estos ninjas los más fáciles de afectar por este genjutsu. Izumi diseñó el jutsu para que funcionara mejor contra personas en guardia. Por ejemplo, mientras Rei y Conan caminaban por la aldea, los ninjas a su alrededor estaban demasiado ocupados y preocupados por sus propios asuntos. Acababan de sobrevivir a una batalla y aún se encontraban en territorio enemigo, así que estaban en alerta, pero esa era la razón por la que su atención simplemente se desvió de los dos transeúntes de aspecto inofensivo, por extraño que fuera ver a un transeúnte paseando tranquilamente en una zona de guerra donde se había establecido la ley marcial y la población civil, se les dijo que se quedaran en sus casas. Sus mentes, inconscientemente, les decían que tenían asuntos más importantes que atender.
Para ser justos, los dos guardias entraron en acción casi al instante, a punto de someter a Rei y Conan. Fue precipitado y poco profesional ni siquiera preguntar quiénes eran, pero, bueno, los ninjas estaban nerviosos en lo que era, de hecho, un campo de batalla. Cuando los guardias estaban a punto de alcanzarlos, tanto Rei como Conan simplemente liberaron su instinto asesino, deteniéndolos en seco y, por un momento, inmovilizándolos en su lugar. Sin embargo, no duró. Estos dos ninjas eran Jonin, así que, a pesar de estar desconcertados por la presión del instinto asesino de Rei y Conan, rápidamente recuperaron la compostura. Y aunque les preocupaba enfrentarse a alguien con un instinto asesino tan fuerte, tampoco iban a ceder. Pero Rei y Conan liberaron su instinto asesino con otro propósito. Para cuando los guardias recuperaron la compostura, ya no eran los únicos ninjas que se enfrentaban a Rei y Conan. En cambio, toda la calle estaba llena de ninjas algunos de pie en el suelo, otros en los tejados y otros agachados horizontalmente en las paredes, todos estaban nerviosos, pero preparados para enfrentarse a Rei y Conan juntos, listos para que la pelea estallara en cualquier momento. Solo las palabras de su segundo al mando los detuvieron. Tú. Balbuceó Sasori al posar la mirada en Rei, el supuesto niño rico civil al que escoltó desde la aldea de la cascada hasta Konoha. El solo recuerdo de aquella misión de pesadilla que puso a prueba sus nervios hasta el límite lo hizo estremecer. El titiritero pelirrojo miró inconscientemente a su alrededor, buscando si la amenaza rubia también estaba presente, pero para su infinito alivio, no vio a Nadetsu Jusen por ninguna parte. Esa era la única razón por la que, presa del pánico, no había ordenado un ataque todavía. Pero Sasori no era el único ninja de alto rango que salió. Cuando Rika Shun vio a Rei, sonrió amablemente. Oh, Rei-sama. Me alegro de verte. Esperaba tu llegada. Todo está preparado. Sasori giró la cabeza hacia ella, frunciendo el ceño y con dificultad para asimilar, ¿qué demonios? ¿El chico no era solo el cotorro de Jurusen? Rika era su subordinada en lo que respecta a la jurisdicción del cuerpo títere, pero fuera de ella, lo superaba en rango como la mano derecha de Pakura. Por eso le dieron el mando de esta operación, y a Sasori no le importó demasiado. Todos, vuelvan a sus puestos. Rika gritó una orden a los desconcertados ninjas de Suna, lo que los hizo apresurarse a obedecer, y en poco tiempo la calle semicircular volvió a estar vacía. Sasori observó cómo Rika conducía a Rei y Conan al interior, apenas capaz de contenerse para no quedar boquiabierto, completamente confundido por lo que acababa de suceder y por qué. Me siento insuficientemente informado y mi sentido común ofendido. ¿Acaso dos intrusos fueron tratados como si la mismísima Lady Pakura nos hubiera atacado? Pensó mientras la seguía apresuradamente, con la firme intención de hacerle preguntas incisivas a Rika. Pobre Sasori, todos olvidaron informarle sobre asuntos vitales. La invasión transcurrió sin contratiempos. Nuestros titiriteros colocaron una nube de veneno alrededor del perímetro de Iwa antes de que nuestros especialistas en abanico de batalla usaran sus jutsus para esparcirla rápidamente por todo Iwagakure, tal como estaba previsto. Con el veneno que debilitaba el chakra en el aire, nuestras tropas lograron abrumar a las fuerzas de Iwa en menos de 2 horas, informó Rika sin que nadie se lo pidiera mientras conducía a Rei y Conan al interior. Sin duda, fue una victoria aplastante para Suna, una que trajo mucha satisfacción a los subordinados de Pakura. Muchos de ellos lucharon en la tercera guerra ninja y su principal enemigo era Iwa. Era una forma de vengarse. Pero, a Rei no le importó. Está bien, pero creo que deberías informarle a Pakura cuando regrese de Konoha, dijo con una sonrisa irónica. Me interesa más si lograste capturar a la nieta de Onoki. Para darle crédito a Rika, solo titubeó una fracción de segundo antes de recuperarse y asentir. Esa zorra mató a más de 50 de nuestros ninjas antes de que finalmente la sometiéramos. No tengo ni idea de por qué Lady Pakura la quería viva. Resopló indignada. Y debido a esa reacción, Rei decidió ocultarle a Rika su participación en esa orden. Rei, Conan y Rika entraron al centro de mando temporal, que básicamente era una oficina destrozada y remodelada de Onoki, y la mirada de Rei se posó al instante en una chica exhausta y ensangrentada atada a una silla con alambre ninja, mientras miraba fijamente a todos los que trabajaban en silencio en la habitación. No es que pudiera hablar con una mordaza en la boca. Rei miró a Riku y arqueó una ceja, adoptando una actitud vaga e indiferente. No se callaba, y encogiéndose de hombros como respuesta. Rei notó que Kurotsuchi definitivamente había tenido mejores días. Su brazo derecho estaba roto a la altura del codo, mientras que el izquierdo presentaba numerosos cortes y heridas.
Ambos brazos estaban dolorosamente retorcidos tras el respaldo de la silla y atados con un alambre, lo que le causaba un sufrimiento constante. Ni sus piernas ni el resto de su cuerpo estaban mejor. Su ropa era un desastre en ese momento. Su modestia apenas cubría su rostro, ya que nadie se molestó en comprarle ropa nueva tras su captura, y sus anteriores batallas redujeron su propio destrozo. A pesar de que la mayor parte de su cuerpo estaba apenas cubierto, Kurotsuchi no era muy atractiva en ese momento. Su cuerpo estaba cubierto de moretones morados y negros, con varios cortes feos que definitivamente dejarían cicatrices si no se hacía nada al respecto. Si bien a los ninjas no les importaban las cicatrices, la forma actual de Kurotsuchi ya era demasiado anticuada y comenzaba a resultar desagradable incluso para ellos. Rei suspiró y negó con la cabeza, consciente de que Suna tenía suficientes médicos presentes como para asignarle uno a la chica Iwa. Pero probablemente lo estaban retrasando todo lo posible por puro despecho. No es que pudiera regañar a Riku por eso. Que sus médicos atendieran primero a los heridos no fue precisamente una mala decisión. Rei ignoró las miradas inquisitivas de los Jonin sentados por toda la sala, que se ocupaban de los informes, y se acercó directamente a Kurotsuchi, quitándole la mordaza y sonriendo con suficiencia cuando intentó morderle los dedos a la primera oportunidad, y no con picardía. Evitar su mordisco fue pan comido, y Rei observó divertida la irritación involuntaria en los ojos entrecerrados y medio resignados de Kurotsuchi mientras su mandíbula chasqueaba con tanta fuerza que intentó, sin éxito, reprimir un gemido de dolor al chocar sus dientes superiores e inferiores. Soy la única persona en la habitación que no desea que mueras violentamente, niña. Aunque tu resistencia es admirable, deberías ser mucho más inteligente al mostrarlo tan abiertamente, la reprendió Rei con suavidad, lo que provocó que Kurotsuchi lo mirara como si le hubiera crecido una segunda cabeza, mientras que su expresión se agrió ante su indiferencia. Rei no esperó su respuesta y rápidamente puso su mano sobre su mejilla magullada, haciendo que Kurotsuchi silbara de dolor, antes de que sus ojos se abrieran ligeramente al sentir que el chakra curativo comenzaba a sanar su rostro. A Kurotsuchi le tomó un momento comprender lo que estaba pasando y su expresión cambió a través de diversas emociones. Estaba demasiado cansada como para intentar ocultarlo. Al final, sin embargo, la resignada gratitud pareció triunfar mientras apoyaba la cabeza en la palma de Rei, disfrutando del confort de su chakra curativo mientras lo miraba a los ojos como si juzgara sus intenciones. Rei la dejó hacer lo que estuviera haciendo, sin apresurarla, pues sentía demasiada curiosidad por lo que haría. Para su decepción, no hubo más mordiscos. Sarge. Pasaron unos segundos, y Kurotsuchi abrió la boca vacilante. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja, con un deje de reticencia en el tono, para gran desconcierto de los demás ocupantes de la habitación, que observaban la interacción entre ella y Rei con creciente interés. La chica era como un animal rabioso antes de ser amordazada, gritando y maldiciendo a todos los presentes, tanto que incluso a los Jonin les costaba ignorarla y concentrarse en su trabajo. De ahí la mordaza. Al ver la misma, la zorra escupidora tan sometida, que casi les dejó boquiabiertos. Cuando Rei vio eso, casi puso los ojos en blanco. Claro, ella era más amable hablando con él. ¿Acaso no era obvio? No importaba lo destrozada que estuviera su cuerpo o lo poco femenina que fuera, era una mujer. Y si Rei aprendió algo sobre las inexplicables criaturas llamadas mujeres, fue que valoran mucho sus rostros. Muchos lo negarían, diciendo que la apariencia no importaba, pero estarían mintiendo. En cuanto empezó a curar la cara de Kurotsuchi, supo que había un 70% de posibilidades de que se calmara y dejara de hacer un berrinche por la sorpresa. Y aunque Rei se sintió un poco desanimado porque la chica no insistió en su férrea resistencia y cayó en la trampa, funcionó mejor que una bofetada, algo que los idiotas de alrededor definitivamente intentaron, considerando lo magullada que estaba su mejilla. Claro, idiotas. Intenten silenciar a una kunoichi destrozándole aún más la cara. Rei apenas pudo contener el deseo de darse un golpe en la cara. Si bien eso habría funcionado contra Genins o Chunins, los Jonins eran de otra pasta. Y los Jonins de Iwa eran conocidos por ser tercos hasta la estupidez. Eran conocidos por preferir morir antes que ser capturados, así que Kurotsuchi se comportara así era bastante normal. Tengo una oferta para ustedes. Rei sonrió con desprecio, un gesto difícil de ignorar, considerando que la estaba curando. Pero Kurotsuchi no cayó en la trampa, y una chispa de ira reapareció en sus ojos de carbón. ¿De verdad crees que te ayudaría? Después de esto. ¿Qué te has metido?
Cuando alzó la voz, Rei le agarró la mejilla y empezó a jugar con ella, estirándola y apretándola. Esto podría haber indignado a Kurotsuchi, pero la ira rencorosa dio paso a una más infantil, sin que ella se diera cuenta de cuánto la calmaba ese gesto. Y quién sabe, continuó Rei con indiferencia, como si su arrebato anterior no hubiera ocurrido. Si te portas bien, quizá, solo quizá, me asegure de que tu abuelo viva. Ahora mismo está luchando contra el aprendiz de Pakura, y entre nosotros, Rei se acercó y dijo como si compartiera un secreto. No creo que lo esté disfrutando. Mi abuelo ganará. Reprendió Kurotsuchi con seguridad y estaba a punto de continuar su diatriba, pero Rei la interrumpió. Aunque gane, la interrumpió Rei con fuerza, aún tendría que enfrentarse al Kazekage completamente nuevo. Aunque creo que su espalda cederá antes. Se encogió de hombros. La sala se sumió en el silencio por un instante. Todos estaban demasiado interesados en cómo se desarrollaría la situación como para interrumpir a Kurotsuchi mientras consideraba sus opciones. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó Kurotsuchi a regañadientes, bajando la mirada inconscientemente mientras apretaba los dientes. Rei sonrió para sus adentros. Sabía que la chica confiaba mucho en su abuelo, pero era consciente de que él también era un simple humano. Y, por lo tanto, no pudo persistir en su ciega confianza una vez que le señalaron directamente la amenaza a su vida. Es muy sencillo. Rei sonrió amablemente, como un demonio al ofrecerle una mano a alguien en sus últimas fuerzas. Quiero que te jures oficialmente como mi kunoichi personal. Kurotsuchi se tambaleó al oír lo que Rei quería de ella, e incluso los ninjas Suna presentes no pudieron evitar mirarla con asombro ante su audacia. ¿Quieres que sea tu esclava?, exclamó Kurotsuchi horrorizada, con una expresión llena de reticencia y asco. A diferencia de Temari, que tenía 10 años cuando Pakura la tomó como suya, Kurotsuchi estaba en plena adolescencia y su comprensión del mundo era mucho más profunda. Temari quizá conocía el antiguo concepto de que los ninjas servían a sus señores, pero no comprendía del todo lo que implicaba cuando se juró lealtad a Pakura. Kurotsuchi, sin embargo, era diferente y tenía una idea clara de lo que se le pedía. Vamos, vamos. No dejes volar tu imaginación, niña. Rei la reprendió como si fuera una niña pequeña. ¿Qué tienes? ¿14 años? Y encima, una marimacha. Señaló a Conan con la cabeza. Tengo muchas mejores opciones si quiero acostarme con alguien, así que no es eso. Tengo 16, cabrón. Exclamó Kurotsuchi, fulminando con la mirada a Rei por su insinuación tácita de que no era lo suficientemente atractiva para él. Rei sonrió para sus adentros. Ahí se fue el miedo. La mejor manera de desviar la atención de la gente con un temperamento irascible era simplemente provocarlo. Sin embargo, por fuera, Rei solo asintió sabiamente. Es difícil saberlo con un pecho tan modesto. La pubertad no te trata bien, ¿verdad?, comentó con indiferencia, lo que provocó que Kurotsuchi intentara pisotearlo. Cuando Rei movió el pie despreocupadamente, haciéndole fallar, ella lo miró con el ceño fruncido. Rei simplemente la miró enarcando una ceja. Me pregunto qué idiota pervertido te ató los muslos a la silla en lugar de los tobillos. Sonrió con suficiencia. El del estúpido pañuelo amarillo. Kurotsuchi le devolvió la sonrisa desafiante. Conan, que observaba su interacción desde lejos, no pudo evitar negar con la cabeza. La chica de Iwa disfrutaba de la manipulación de Rei, sin siquiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Incluso Riku se impresionó al ver al esposo de Lady Pakura en acción. Su lenguaje corporal y sus acciones, todo apelaba al temperamento y la personalidad desafiante de Kurotsuchi. Su última pregunta, sumada a su lenguaje corporal, por ejemplo, facilitó que se fomentara una pequeña chispa de camaradería entre ellos. Kurotsuchi quizá no se diera cuenta, pero estaba demasiado relajada para alguien con quien estaban interrogando y negociando. No es que la chica se dé cuenta de lo que está pasando. Riku suspiró para sus adentros. Ese hombre, es bueno tratando con niños, ¿verdad? Rió entre dientes con incredulidad. ¿De verdad? Rei se giró perezosamente hacia el hombre, quien de repente se encontró con toda la sala mirándolo, lo que lo incomodó bastante. Pasaron unos segundos de silencio y el hombre comenzó a inquietarse ligeramente bajo la mirada de Rei. Él, como todos los presentes, no tenía ni idea de quién era Rei, pero la forma en que Leire y Riku le trataba dejaba claro que no debía ofenderse. Cuando Rei creyó que el hombre estaba lo suficientemente nervioso, le dijo con seriedad. Admítelo, solo querías tocarle los muslos. ¿Verdad, pedófilo? El silencio incómodo se volvió incómodo al instante.
Los ninjas a su alrededor quedaron completamente atónitos ante la despreocupada acusación. El silencio fue roto repentinamente por Kurotsuchi, quien estalló en carcajadas. En el fondo, todos, incluso ella, sabían que era ridículo, ya que estaba hecha un manojo de moretones, pero la actitud indiferente de Rei la hacía sentir extrañamente alegre. Rei rió entre dientes y le dedicó una sonrisa tranquilizadora al hombre del pañuelo, que balbuceaba, para demostrarle que no hablaba en serio, antes de volverse hacia Kurotsuchi. ¿Y qué? ¿Sigue siendo tan aterradora la perspectiva de ser mi esclava? Rei se acercó más y preguntó con picardía. No, sí, Kurotsuchi hizo una mueca, reflexionando por dentro sobre sus propios sentimientos. El hombre era bastante tranquilo y no parecía del tipo malo, pero aún conservaba su orgullo. Quiero decir, el mismo orgullo que se sintió ofendido en cuanto se dio cuenta de que realmente consideró aceptar. Kurotsuchi frunció el ceño y fulminó a Rei con la mirada. Que te jodan. Qué descarado, reflexionó Rei. Así que eso es lo que sientes por mí. Me siento halagada. Al oírlo, Kurotsuchi abrió mucho los ojos, dándose cuenta de cómo podrían haber interpretado sus palabras, lo que la hizo mostrar una expresión de vergüenza. Que me jodan, profirió Kurotsuchi ante el malentendido de Rei, sin pensar, una vez más, en su elección de palabras. Rei curvó los labios al ver lo fácil que se lo estaba poniendo. Quizás cuando seas un poco mayor, pequeña. Arqueó las cejas. Eso no es. Exclamó Kurotsuchi, molesta, antes de decidir que ya había tenido suficiente y fruncir el ceño. ¿Sabes qué? Que te jodan, bastardo. No estoy jugando contigo. No, supongo que eres demasiado inteligente como para no darte cuenta de lo que está pasando, comentó Rei antes de detenerse, poniendo los ojos en blanco para sus adentros, divertido. La expresión de Kurotsuchi casi se complació ante el elogio, pero fue entonces cuando Rei volvió a hablar, aún completamente indiferente, pero sus palabras, estás atado a una silla mientras la buena gente a tu alrededor, nosotros decidimos tu valor. Puede ser cualquier cosa, desde ejecutada en una demostración de poder y lo que les sucede a quienes se desafían demasiado para su propio bien, hasta convertirte en una cerda reproductora, encadenada como un animal en una celda y sacada una vez al año para ser preñada y así proporcionar a una nueva generación de ninjas capaces de usar el elemento lava. Las palabras de Rei le dieron escalofríos a Kurotsuchi, haciéndola sentir como si le hubieran echado un balde de agua fría en la cabeza cuando le contaron los hechos con tanta franqueza. Por supuesto, Rei sabía que a Pakura no le importaban en absoluto los genes de la chica. La práctica de secuestrar mujeres y criarlas para obtener linajes se interrumpió en Suna en el instante en que se convirtió en Kazekage. Pero Kurotsuchi no lo sabía. La chica se crió en Iwai, si bien Kumo era conocido por estas prácticas, el militarista Iwa no se quedaba atrás. Simplemente era menos conocido, ya que a Iwa realmente le importaba su imagen. Esto hizo que las palabras de Rei fueran creíbles para la chica que, por primera vez, comenzó, pensando más allá del momento presente. Francamente, Rei solo decía tonterías e hizo que la linda e impresionable marimacho llegara a sus propias conclusiones oscuras y sombrías. Funcionaba a la perfección el 95% de las veces. Rei lo recomendó. Ah, y no debemos olvidarnos de tu abuelo, que ahora mismo lucha por su vida contra el Kazekage y su aprendiz, que también es un ninja de rango S. Me pregunto cuánto durará. ¿Quién sabe? Tal vez ya esté muerto, ¿eh? Añadió Rei con indiferencia, ignorando la creciente desesperación en los ojos angustiados de Kurotsuchi, que le rogaban que callara. Rei entonces se giró hacia Riku. ¿Y su padre? ¿Muerto? La divertida maestra de marionetas negó con la cabeza. En una celda, apenas con vida, pero, literalmente desarmada. Respondió, añadiendo un toque de humor negro al final. Rei se giró y miró directamente a Kurotsuchi, y su tono, por primera vez, se volvió serio. Perdiste. Deberías darte cuenta de eso. Ahora tienes una opción. Puedes elegir tu orgullo y perecer con él, arrastrando a tu familia a la tumba. O puedes convertirte en Miai, aunque tu familia pierda a Iwagakure, sobrevivirá a este desastre. Así que, déjame preguntarte por última vez, chica. ¿Te convertirás en mi esclava o no? Kurotsuchi tenía los ojos tan abiertos que sus pensamientos se convirtieron en un caos al ver la realidad golpearla como un camión y no pudo formular una respuesta coherente. Su deseo de enviar a Rei al infierno luchaba contra lo que sabía que debía hacer para sobrevivir, lo que la estresaba, la enojaba, la frustraba y griega. Finalmente, bajó la cabeza, mientras un sollozo ahogado resonaba por la habitación en un silencio sepulcral.
Las lágrimas comenzaron a caer en el regazo de Kuroitsuchi y era obvio que se esforzaba por contener los sollozos, pero solo logró reducirlos a sollozos. Por un momento, sus sollozos fueron el único sonido que llenó la habitación. Rei estaba encantada de dejarla reflexionar un poco sobre sus emociones y reflexionar sobre la situación. Le hacía mucho más dulce saber que su decisión final sería completamente suya, y que sería menos probable que la chica lo traicionara por ese hecho. No tardó mucho en escuchar finalmente lo esperado. Respuesta. Sí, maestro. Kuroitsuchi finalmente declaró su renuncia con voz llorosa, llena de pena y dolor, y Rei entrecerró los ojos con satisfacción. Tras recibir la resignada confirmación de Kuroitsuchi, Rei decidió dejar de portarse mal y le puso la mano suavemente en el pelo, alborotándolo un poco. Buena chica, dijo amablemente y comenzó a curarla. Su jutsu curativo no se acercaba ni de lejos al de Tsunade, pero conviviendo con el mayor experto en la materia, se aprenden cosas. Por suerte para el bienestar de Kuroitsuchi, Konan también ayudó. Después de que la chica, todavía taciturna, fuera curada, se tranquilizó lo suficiente como para apreciar con silenciosa admiración cómo su brazo roto y su cuerpo magullado sanaban en cuestión de minutos. Aunque seguía siendo asombroso incluso para los ninjas de Suna, desde que Pakura se convirtió en el Kazekage, se introdujeron poco a poco muchas mejoras en la aldea, una de las cuales eran mejores técnicas médicas. Rei no tenía ni idea de qué excusa absurda le había dado Pakura a su gente para poseer esas técnicas, pero sabía que no se las ocultaba. Por eso, la visión de la curación avanzada no los impactó tanto como a Kuroitsuchi. Para la chica, esto fue una visión impactante. El campo de la medicina no era ni de lejos tan avanzado como Rei creía en su vida pasada mientras leía Naruto. De hecho, Tsunade y Orochimaru eran los fenómenos de su generación en cuanto a técnicas médicas. La mayoría de sus técnicas eran de fabricación propia. De hecho, la mayoría de los procedimientos de curación modernos fueron inventados o mejorados por la propia Tsunade. Su título de la mejor ninja médica del mundo no era solo palabrería. La mujer era una leyenda en el mundo ninja por algo. Para otros médicos, las fracturas seguían siendo muy molestas y, aunque su curación podría haberse acelerado, los hospitales existían por algo. Si cada lesión pudiera curarse con solo unos minutos de una técnica de curación, habrían sido redundantes. Y aunque Tsunade comenzó a investigar métodos para acelerar el proceso enormemente, y tuvo éxito en su mayor parte, pues ya se aplicaba en parte en los hospitales de las aldeas de Rei, no muchos médicos promedio tenían la potencia y la calidad de chakra necesarias para lograrlo como Tsunade, así que tuvo que simplificarlo. Seguía siendo un trabajo en progreso. Ahora que Kuroitsuchi estaba en buenas condiciones, Rei la liberó del alambre que la ataba a la silla, sin bajar la guardia. Por mucho que le encantaría creer que la chica sabía lo que era mejor para ella, todavía era una adolescente. Kunoichi o no, las hormonas afectaban a todos por igual. Rei no podía estar seguro de que algo le hubiera pasado en la cabeza, llevándola a intentar algo tan tonto como escapar de una habitación llena de Hon inexperimentados o iniciar una pelea. Por lo tanto, se mantuvo alerta. Afortunadamente, Kuroitsuchi aún estaba demasiado conmocionado como para pensar en cosas así, y la visita de Rei a Iwa transcurrió sin ningún imprevisto. Él y Konan no se entretuvieron en Iwa, dejando la situación en manos de Riku, quien sacó al desconcertado Kuroitsuchi de la habitación y, usando una técnica de teletransportación, regresó a Konoha en cuanto la puerta se cerró tras ellos. Llegaron al mismo lugar donde Rei y Konan habían desaparecido de la aldea. En medio de una calle. Iraisin. Pensó Kuroitsuchi, confundiendo la técnica. Sin embargo, no duró. Cuando observó el entorno, sus pensamientos se desviaron al ver los cuerpos de los ninjas de Iwa esparcidos por la calle, lo que la hizo hacer una mueca de tristeza mientras seguía distraídamente a Rei. Era obvio que la invasión no salió como su abuelo planeaba. Si así fuera, los malditos ninjas de Konoha no estarían riendo y bromeando tranquilamente, como si fuera un lunes cualquiera en el trabajo, mientras recogían los cuerpos de los ninjas de Kuno, Iwa y el sonido. 2 horas habían pasado desde que Rei y Konan dejaron Konoha y la batalla prácticamente había terminado. Por lo que sus sentidos de chakra les indicaban, aún quedaban algunos rezagados obstinados que debían ser eliminados, pero la abrumadora mayoría de las tropas enemigas ya habían muerto o se habían rendido. Finalmente, Rei, Konan y el descorazonado Kuroitsuchi llegaron a la arena, y Rei los condujo hasta donde podía sentir a Pakura, todavía sentada tranquilamente. Seguía en el mismo sitio que cuando se fueron, para la divertida sorpresa de Rei.
Bueno, podía sentir que el enfrentamiento entre Temar y Onoki aún no había concluido, así que era natural que Pakura le prestara atención para que Temari no sufriera ningún percance. Después de todo, Onoki era un ninja muy peligroso a pesar de su avanzada edad. Un buen golpe y Temari podía estar en peligro. Esta pelea se suponía que era un ejercicio de entrenamiento para la chica, y aunque un poco de peligro era saludable para su conciencia, para entonces todas las mujeres de Rei habían adoptado su aversión por poner a sus protegidas en riesgos innecesarios que amenazaban la vida. Sin duda funcionó para quienes sobrevivieron. Pakura aprendió así y se convirtió en una leyenda en Suna durante la Tercera Guerra Ninja. Pero había aún muchos de los que fallaron en la supervivencia. En opinión de Rei, hacer eso era simplemente desperdiciar talento. Nadie era igual, pero todos podían aprender y entrenarse para volverse fuertes. Si bien algunos no tenían la predisposición para ser grandes luchadores, eso no significaba que no pudieran volverse competentes en el campo si se implementaba un buen método de enseñanza. El enfoque necesario variaba de persona a persona. Intentar imponer un tipo de enfoque a todos solo causaba muchas bajas innecesarias. ¿Siguen en ello?, preguntó Rei al entrar en la habitación donde estaba sentado Pakura, anunciando su presencia con la pregunta. Sí. El viejo es tenaz como el demonio, bromeó Pakura, sin siquiera girarse para mirar a Rei. Ella pudo sentirlo en cuanto se teletransportó de vuelta a Konoha, así que también lo notó cuando entró en la habitación. Pero debo decir que estoy orgullosa de mi chica. Me preocupé un poco cuando lo subestimó al principio, pero por suerte, aprendió la lección y se tomó la pelea en serio desde entonces. Cuando Kurotsuchi se dio cuenta de quién era la persona sentada frente a ella, abrió los ojos de par en par. Rei le había contado que su abuelo luchó contra el aprendiz del Kazekage, pero Kurotsuchi lo dudaba por dentro. Un aprendiz no sería lo suficientemente fuerte para luchar contra su abuelo. Naturalmente, pensó que en realidad era el propio Kazekage quien luchaba contra Onoki, pero allí vio a la mujer descansando tranquilamente en una cómoda silla, mientras, la mirada de Kurotsuchi se dirigió lentamente hacia la arena, descubriendo una imagen que jamás hubiera creído posible. En la arena, una chica no mucho mayor que ella se enfrentaba a su anciano abuelo en igualdad de condiciones, empujándolo hacia atrás. Kurotsuchi se quedó boquiabierta ante eso. Le costaba creer que eso fuera posible. Luchó mucho contra su abuelo durante su entrenamiento, pero ni una sola vez logró borrar su sonrisa relajada. Sin embargo, Onoki en ese momento estaba completamente concentrado, con una expresión seria y llena de cansancio. Eso quebrantó la confianza de Kurotsuchi como ninguna otra cosa. Con gran aprensión, Kurotsuchi se dio cuenta de que el Kazekage aún no había hecho nada. En ese momento, Kurotsuchi sintió un alivio inundarla al comprender que su decisión era correcta. Porque su abuelo no habría sobrevivido a esta situación sin el trato que había hecho con su nuevo amo. Ahora, tenía un problema diferente. ¿Cómo demonios se suponía que iba a explicárselo a su abuelo sin provocarle un ataque de ira? La lógica no funcionaba con su familia. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.